bien, bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de clausura con la charla de la doctora Rubicelia Valencia Ortiz. Vamos a compartir la charla "El COVID transformó el sistema educativo, reflexiones y experiencias por aprender". Rubicelia Valencia es Manager of Innovation at Macmillan Education y vamos a compartir entonces un espacio donde estas reflexiones y estas experiencias que son parte de una investigación de la doctora nos la va a compartir y esperemos que sea una muy buena jornada. Adelante, Rubí, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos por tenerme hoy aquí, a ustedes por atender pues esta charla que tendremos durante más o menos unos 45 minutos. Y bueno, pues la intención justamente es reflexionar sobre este tema. Voy a compartir mi pantalla para una presentación que nos apoyará justamente con esta guía. Entonces, aquí me parece que ya la están viendo. Entonces, bueno, pues sí, vamos a iniciar con esta presentación. Y me parece que todavía se ve como que no se va en modo presentación, entonces vamos a ver. Pero bueno, la intención justamente es que pues una de las partes más importantes que impactó al planeta fue algo pasó con la presentación. Un segundo, vamos a ver qué pasa. Se dejó de compartir. Sí, tranquila. Ok, bueno, la intención justamente es que, bueno, el año 2020 pues no se nos va a olvidar. No se nos va a olvidar porque justamente fue un año totalmente atípico, cuando nosotros cerramos el 31 de diciembre del 2019, pues después de pensar que la pandemia nos iba a llevar unos cuantos días y que de repente pues resulta que la pandemia nos llevó mucho más días, y no solo eso, sino que además pues lo que sucedió fue que la pandemia nos sigue llegando hasta hoy en día, ¿no? Nadie nos hubiéramos imaginado que esto iba a pasar. Y bueno, creo que una de las reflexiones más importantes tiene que ver con cómo realmente pues lo que nunca pensamos que iba a suceder, sucedió. Y esto que sucedió, creo que la presentación se sigue viendo en modo no me la está permitiendo abrir en modo de presentación completa. Creo que ya está. Sí. ¿Sí? Sí, ahí está. sí, Perfecto. Entonces, ya no está. Ok. Entonces, ¿cómo está justamente el 2020 fue algo que, así como está esta portada de la revista Time en el 2020, donde era inimaginable pensar lo que iba a suceder? Bueno, pues justamente eso fue lo que sucedió. Y dentro de lo que a nosotros nos corresponde, pues bueno, creo que lo primero que hay que señalar es que pues sucedieron justamente estas cosas que eran inimaginables.
Entonces, um, algo está haciendo esta presentación raro, que se ha cerrado nuevamente. Entonces, bueno, así es como a veces la tecnología. Vamos a ver si hace rato se autorrecuperó. Vamos a ver si se vuelve a autorrecuperar. Pero bueno, algo importante es justamente cómo esto que era ni en el peor de los cuentos, así como en la Edad Medieval llegaba el dragón y resultaba que efectivamente lo que pasaba es que el pueblo se guardaba porque había aparecido el dragón. Bueno, pues así parecía que estábamos en ese cuento. Una de las cosas importantes a resaltar para nosotros es justamente cómo hay una deuda, y que lo que se demostró fue una gran deuda de las escuelas. Nosotros a nivel universitario pues tenemos jóvenes que ya son mucho más independientes, pero cómo el sistema escolar realmente se colapsó. Y se colapsó no solo por todo el problema que se tuvo justo desde las primeras edades, como de repente el aula virtual se transformó en un Zoom, donde pues cuando durante mucho tiempo, y recuerdo todavía que durante el 2019 todavía había mucha adversidad por los maestros, animadversión para poder usar los medios digitales, de repente se vieron en la obligación de hacerlo y se vieron en la obligación de poder tener medios digitales para poder impartir las clases, ¿no? Y esto lo que demostró pues fue como esta deuda política de los gobiernos, de los países en la conectividad. Una de las gráficas que justo quería mostrarles, si en algún momento logramos que abra nuevamente la presentación, una de las cosas que queríamos es justamente que cuando esto sucedió, pues muchos gobiernos implementaron, por ejemplo, la televisión para poder dar clases a distancia y que hubiera una continuidad con las escuelas físicamente cerradas. En realidad es impresionante que estando en este siglo, con el desarrollo de la inteligencia artificial, de carros autónomos, sobre todo los países latinoamericanos, teníamos justamente el problema de la gran desigualdad en temas de internet, la gran desigualdad en temas de equipamiento, porque no solo en términos de que pensábamos que a lo mejor había instituciones educativas conectadas, sino hogares conectados, en el momento en que no solo está una computadora con una conexión de internet, pero que hay 3 niños que tienen que tomar clases en diferentes grados al mismo tiempo y que además los papás están teletrabajando y también requieren de un equipo de cómputo. Bueno, nos tocó ver de cerca muchos casos donde justamente pues gran parte del trabajo se hizo a través del equipo celular, donde los maestros, la forma de comunicación que tenían era el celular, y en aquellos niños que lograron contactar. En el mundo se estima, el Banco Mundial estima que hubo más de 430 millones de niños que realmente los sistemas escolares no lograron contactar. Es decir, que no había forma en que el maestro, el docente, el colegio público se pusiera en contacto con los papás y localizaran cómo hacerle llegar a este niño las tareas. Sobre todo en grados no universitarios, en educación básica, donde está la mayoría de los estudiantes. Bueno, pues justamente lo que sucede es que el cierre abrupto de los edificios y este problema de acceso en los hogares
con los dispositivos y con el internet, pues es justamente cuando surge una gran preocupación en el sistema educativo de cómo hoy en día se va a hacer. Entonces, una de las partes sorprendentes es que la televisión sí llegando a más del 98% de los hogares en los países latinoamericanos, y cómo después de tantos años, después de casi 50 años de que surgió la teleeducación, pues hoy en pleno siglo XXI seguimos recurriendo a ella para que nos salve. En realidad, pues tuvo que suceder algo así para que empezara a suceder cambios importantes. Nosotros, quienes nos dedicamos a la educación a distancia, pues sabemos que lo que logró hacer la pandemia en términos de la necesidad de tener sistemas pues educativos que permitieran a los maestros tener el acceso a la tecnología, pues fue justamente lo que vino a detonarlo, ¿no? Hay mucho por hacer, hay mucho por construir, y nos queda claro que este derecho a la educación, a estar vinculado, el derecho de Internet, que en muchos países ya está como parte de los derechos humanos y constitucionales dentro de los países y en los congresos, como algo que debería ser un derecho a la inclusión, como los otros derechos vitales, porque el no estar conectado y la falta de conectividad realmente hace que tengamos una gran deficiencia en muchos sistemas. Se estima que en el mundo va a haber más de 600 millones de personas que dejaron ya la escuela definitivamente, entre los que no estaban como localizables, pero además los que no lograron tener las condiciones, la capacidad, las habilidades para continuar sus estudios vía remota y vía lo que las escuelas iniciaron y complementaron para permitir esta continuidad en los estudios. Pues bueno, en realidad esto lo que sucede es que pues este derecho es algo que tenemos que tener presente y que tenemos que mantener para una calidad educativa, y sobre todo porque pues como nuevamente hoy lo vemos en un nuevo inicio de año, pues esto no para, ¿no? O sea, cuando pensamos que a lo mejor ya, por lo menos en México, las escuelas nunca desde 2019 han vuelto a regresar a la normalidad. Hay un mapa que muestra y bueno, la presentación sigue sin abrir, como la ley de Murphy ahora. Entonces, pero, por aquí teníamos justamente un PDF. Los videos se los voy a enseñar aparte para que podamos, verlos, pero que tenía esta presentación aquí en un PDF que vamos a ver si logramos que por lo menos, aunque sea sin animaciones, la podamos ver, ¿verdad? Entonces, bueno, pues les decía, el mundo, ¿la ven bien o la podemos subir un poco más? No se puede. Si me dicen si la están viendo bien. Presiona control L. Sí, no, es que sabes que en la Mac no funciona el control L. Entonces. Tienes Mac. Ya. Sí, en las Macs se personalizan las funciones, entonces no existe esa parte, pero vamos a ponerla en modo de lectura y a ver si nos deja verla mejor. Entonces creo que ahí ya la ven mejor, ¿sí? ¿Se alcanza a distinguir? Perfecto. Entonces, bueno, el mundo era así, ¿no? En los colegios, pues veíamos los grupos, la gente reunida, los niños en el comedor compartiendo, todos juntos. Eso, pues en realidad, hoy en día ya no sucede, ¿no? Hoy vemos mucho más la sanitización de los colegios,
grupos reducidos. Unos niños van unos días, otros días van otros niños. Los maestros tienen un grave problema metodológico porque el manejo de los grupos, no están acostumbrados a manejar 2 grupos al mismo tiempo, uno remoto y otro presencial. Las escuelas no están preparadas para que el maestro tenga un micrófono, cámaras, de tal forma que los que están remotos puedan verlos. El tema de las tareas, se ha modificado la concepción del tiempo en el sentido de que, pues por supuesto, hoy en día, pues las clases que a lo mejor, pensando y pongamos en la mente de un maestro de primaria, que el mismo maestro da todas las asignaturas, ya está todo el día con los niños, como estas 4 o 5 horas que pasaba frente a grupo, pues no son las mismas horas que puede pasar en frente a través de un medio virtual, porque no tiene las condiciones, la metodología, las habilidades, ni el currículum está hecho para poderlo tener. Es decir, cuando nosotros vamos a transformar en virtual, y ustedes lo saben muy bien, un contenido, pues bueno, se busca que esté adaptado y que esté dosificado de tal forma que permita a través de estos medios tener la atención, tener las actividades y tener las dinámicas pertinentes para ello. Los maestros, la verdad es que toda mi admiración, porque sobre todo en preescolar y en primaria, bueno, los de secundaria también, o sea, la distracción y la atención y el foco de los chicos, pues se perdía. Además, los niños no querían prender su cámara, muchas veces porque no la tenían y otras veces porque en realidad no querían que vieran que estaban haciendo otra cosa. Entonces se ponían a hacer otra cosa y mejor apagan la cámara y así nadie se da cuenta. Este sentido del maestro de sentirse estarle hablando a alguien que no sabe si está, si no está, con letreritos del nombre, si no funciona mi micrófono, las clases iniciaban, tardaban, se desesperaban, no había atención, se perdía muy rápido. O sea, realmente un gran problema pedagógico, didáctico, a través de los medios, porque nunca ninguna escuela estuvo preparada para esto. Se hablaba mucho y hay universidades que justamente estaban ya preparadas, porque estamos hablando ya de jóvenes universitarios con una mayor independencia tecnológica o con ya más habilidades tecnológicas. Pero cuando hablamos niños de preescolar, o sea, yo veía a los niños de 6 años que la maestra los quería tener, y por más que la maestra cantaba, brincaba y hacía juegos, pues el niño después de 10 minutos se daba la vuelta y se iba, ¿no? O sea, era una angustia total. Entonces esto realmente, pues lo que nos deja es ese sabor que, aunque sí hubo un gran uso de recursos digitales, hoy en día, pues lo que nos deja es que realmente seguimos sin estar preparados. O sea, en temas educativos, aún cuando los maestros de todos los niveles hicieron un esfuerzo por ver cómo le hacían llegar la tarea, ver cómo podían darle una información al papá, el papá se convertía en la guía del niño dentro de su casa, pero el papá tampoco tenía ni el conocimiento, ni la habilidad, ni la paciencia, ni la didáctica para hacer que el niño aprendiera. Entonces, también teníamos a los padres en un gran problema. Entonces, aunque justamente se trató de darle continuidad a este sistema educativo, pues bueno, las estadísticas que justamente acaba de sacar el Banco Mundial y que por aquí se las voy a mostrar, pues estas que se las estaba hablando, es cómo los niños retrocedieron en su aprendizaje. Entonces, crece una gran pregunta, ¿no? O sea, realmente si hubo una continuidad en la educación, o sea, realmente sí logramos hacerlo, realmente fue un año perdido. Y bueno, hace poco acabo de leer un artículo de alguien que muy acertadamente decía, bueno, no nos preocupemos de lo que los niños no aprendieron, preocupémonos de lo que sí aprendieron. Aprendieron a convivir más en su casa, a estar con sus papás, a conocerse mejor,
a tener más tiempo familiar, a tener otras actividades. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente nada es bueno o malo, sino pues todo tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, estos problemas que pues hoy tenemos, y bueno, en muchos de los países latinoamericanos, mucho más en los centroamericanos, pues graves problemas en las escuelas al regreso a clases, porque las escuelas, hay muchas escuelas que no tienen suficiente, digamos, equipo sanitario, los baños no tienen las condiciones, o no tienen agua, o no tienen la suficiente agua para que los niños estén lavándose las manos para sanitizarlos. En verdad, estamos en una situación muy, muy delicada en términos de la educación básica. Y en términos de la educación básica, pues estamos hablando más de 120 millones de niños que no tienen, que tienen este problema, y que hoy en día, y que con esta nueva variante que hay del virus y que está volviendo a contagiar muy rápidamente, pues otra vez las escuelas están replegando a que no hay otra vez clases, y otra vez los niños, cuando ya de repente parecía que todo iba a salir, pues volvemos a regresarnos un poco. Entonces, este era el mapa que les decía. Mira, si te fijan en este mapa es de junio aquí dice, es del 15 de abril del 2021. Y es el mapa que nos muestra los confinamientos, ¿no? Los rojos, realmente las escuelas seguían cerradas. Todavía hasta abril del año pasado las escuelas seguían cerradas. En México se abrieron en septiembre, parcialmente, en un modelo donde los padres decidían si querían o no enviar a sus hijos a la escuela. Entonces, grupos incompletos, niños que seguían en su casa, que seguían sin atender, bastante hartos, aburridos, de continuar bajo sistemas educativos tradicionales, analógicos, tratando de ser llevados a la virtualidad y sin realmente una guía clara que los orientara. Entonces, bueno, hubo muchos países en el mundo donde las escuelas estuvieron totalmente abiertas y nunca se cerraron un par de meses, y otras donde, pues aquí está, como vemos, Chile está parcialmente abierto hasta este momento, ¿no? Es decir, en algunos casos sí y en otros casos no. Entonces, aquí vemos las cifras justamente de las escuelas afectadas, y pues realmente este panorama hoy en día en el mundo, pues me parece bastante desolador, porque si ven la gráfica, era lo que les comentaba, ¿no? Las políticas educativas implementaron, pues, que se pudiera usar internet y computadora para las clases, en otros casos la radio, y en otros casos la televisión. Y si se dan cuenta, en la mayoría de los niveles educativos, pues resulta que la televisión pues, volvió a salvar mucho de las políticas educativas en los países. Y vamos a ver que no solo en los países latinoamericanos. Esta es una gráfica de las regiones, y aquí tenemos los países latinoamericanos y del Caribe, donde en términos de región el Caribe es el más afectado, es el más afectado. ¿Sí se alcanza a ver o no la ven? ¿Sí? ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, en términos de Latinoamérica, pues aquí tenemos, ¿no? Que el internet más o menos estamos a la mitad de la población, pero sigue siendo el radio la otra mitad, ¿no? Y la televisión en más del 90%. Estos son los países asiáticos, los países de Sudasia, los países del Medio Oriente y del norte de África, los países de Europa Central, los países del este de Europa y de África, los países de Sudáfrica, y esta es la gráfica global, ¿no? Entonces, en términos globales,
del mundo, ahora sí que, como dirán, del mundo mundial, tenemos que realmente la televisión cubre casi el 60%, pero el internet se nos va entre el 20 y el 30%. O sea, realmente, para mí sí fue un gran impacto esto, porque yo estoy trabajando en proyectos de inteligencia artificial para proyectos que la inteligencia artificial ya te permite ver cómo los niños pueden aprender a su propio ritmo, cubrir todas sus deficiencias y poderse nivelar con el resto de sus compañeros. Pero para eso requerimos justamente que haya conectividad de equipos y capacidad escolar en los gobiernos para que podamos tenerlos. Y entonces, pues es un panorama que realmente implica que todos nosotros que estamos en educación y sobre todo en la parte tecnológica educativa, pues tenemos mucho por hacer para poder impulsar y llevar esto. Entonces, esta gráfica lo que nos dice es cómo realmente tenemos barreras institucionales en las instituciones. Y esta gráfica se hizo casi cerca de un 40-50% de las universidades del mundo, donde se identificó en las universidades en general, tanto públicas como privadas, qué barreras eran las que se encontraban para poder tener una transformación digital. Entonces, la transformación digital de nuestras organizaciones es un tema que tenemos que impulsar desde adentro de las instituciones. Entonces, por supuesto, ¿por qué? Porque la transformación digital, y cuando decimos que un maestro, yo trabajo mucho con educación básica, pero cuando decimos que un maestro no tiene las condiciones para llevar la educación en forma virtual a sus alumnos, pues estamos diciendo que la institución no tiene la capacidad también, ¿no? Es decir, no tiene implementados los servicios, las estructuras, la planeación, la administración, la coordinación, la gestión, la evaluación y todo lo que implica el ofrecer un servicio educativo a través de medios virtuales o tecnológicos. Entonces estamos hablando pues de que a través de la institución pues hay mayores barreras en términos de planeación, de coordinación, de investment, de inversión en tecnología, y muchas veces, y en algún momento, en algún seminario con rectores de universidades, pues en realidad muchas veces tampoco hay claridad de en dónde se debería de invertir, ¿no? Porque el área de sistemas piensa en sistemas, pero no en sistemas que sean útiles para el docente al momento de impartir su clase, sino en sistemas generales y que no se habla con la parte académica, donde no se entiende qué es lo que el maestro necesita o qué es lo que el alumno necesita o los padres de familia para las gestiones administrativas. Entonces, esta desvinculación de los sistemas, la pedagogía, la didáctica, la organización, la institución, pues esto es lo que nos muestra justamente una disociación, donde en algunos casos tenemos pues avances en un sector de todo lo que implica una organización educativa, tenemos avances en un sector, pero no tenemos avances en otros. Y mientras no vayan caminando de forma paralela, pues no podemos justamente hacer este impulso, ¿no? Pues los procesos, ¿no? La insuficiencia en la digitalización, en los procesos digitales, y sobre todo, por ejemplo, las políticas, todo lo que tiene que ver con las políticas de privacidad,
de salvaguardar la privacidad, la identidad digital de todos. Entonces, pues es un cambio que la pandemia vino a destapar y que bueno, pues hoy en día me parece que es una carrera alrededor de todas las instituciones. Entonces, bueno, esto les pongo el ejemplo de México, pero porque me parece muy significativo. Por ejemplo, acá en mi país, este es el radio de un ranking que se hace como de Net Readiness, ¿no? De qué tan preparado está el país como tal para la parte tecnológica. Y entonces, bueno, hablamos de políticas regulatoria que tienen que hacer los gobiernos, de la innovación y del negocio que permite el país que se invierta para poder hacer negocios y acciones innovadoras, de la infraestructura, ¿no? Es decir, de los servicios de comunicación, de internet que se tienen, de la accesibilidad, porque puede haber muchos servicios, pero si son tan caros que nadie los puede adquirir, pues tampoco nos ayuda. Entonces, se tiene que medir también los servicios, se tiene que medir las habilidades de las personas para el uso de esta tecnología, se tiene que usar la parte individual, como dentro de cada persona hay justamente un uso individual de lo que sean los servicios que se habiliten, los negocios digitales, el gobierno digital, el impacto en la economía, el impacto en la sociedad. Entonces, estos 10 puntos son los que deberíamos de medir. Y bueno, déjenme decirles que México está más o menos en el lugar 70 y tantos. Yo me fijé en Chile también y están más o menos en el lugar 64. Entonces, sí están mejor, de hecho. También tiene que ver con la cantidad de población, ¿verdad? Que hay que abarcar, que eso es importante. Pero si ustedes ven esta que les pegué aquí al lado, pues tiene que ver justo con, por ejemplo, para los usuarios de Internet, más del 95% estuvo utilizando para conectarse para la escuela con un celular. Es decir, la educación a través del celular. Y entonces, claro, tú como educador o dedicado a la parte educativa, dime cómo produces contenido para el colegio como estudiante desde el celular, ¿no? Entonces, yo vi muchos casos de niños donde decía, y me tocó un caso de una niña que iba a hacer su examen para la universidad, estaba terminando la preparatoria, le piden el examen es virtual, lo tiene que hacer, conectarse a Zoom para que la cámara vea que está ella haciendo su examen y abrir un archivo que venía en zip, y nunca pudo hacer su examen, porque lo estaba haciendo desde su celular. O sea, yo no entendía por qué no podía hacer el examen. Sí, tenía que abrir un archivo y abrir su examen. Bueno, pues efectivamente todo lo tenía que hacer desde su celular. Entonces, no le permitía tener estas dos pantallas para poder hacerlo. En fin, entró en muchos conflictos. No hizo su examen para la universidad, nunca pudo hacerlo. Entonces, pues sí es una pregunta que creo que hay que reflexionar mucho sobre el uso que hoy en día se le está dando a un celular, ¿no? Que lo menos que hacemos es hablar con él, ¿no? Sino justamente en el tema educativo, pues los maestros compartían todo por WhatsApp. Entonces WhatsApp se convirtió en la red educativa más importante para soportar la educación en los países latinoamericanos. Lo cual, y bueno, Telegram en los países europeos. Entonces, realmente no sé ustedes qué opinen, y me gustaría, si me lo ponen en el chat, sería muy bueno que lo fuéramos conversando, pero en realidad creo que no son los medios que deberíamos de tener justamente para impartir una educación virtual. Se hizo lo que se pudo con las mejor de las ganas, pero en realidad pues hay una deuda muy grande en este sentido de todos nosotros
en pleno siglo XXI. Y bueno, aquí una parte importante tiene que ver con cómo las generaciones, porque justamente esto impacta en las generaciones, cómo las generaciones pues vamos pensando de forma diferente. No sé si se alcanza a ver más o menos, pero se los voy a ampliar un poquito más para ver si lo logramos ver mejor. Y logramos, por ejemplo, ver cómo alguien que es un baby boomer, ¿no? Digamos, personas que están entre los 55 y 75 años, pues, ¿cómo piensan, no? ¿Qué medios tienen en su cabeza para actuar? Bueno, pues tienen la televisión, ¿no? La televisión es el medio más importante. Pero, por ejemplo, si vemos, pues, en esta persona los streamings de video, los videos online es el 11%, la música en streaming es el 12%, es decir, es muy poquito. Son personas que cuando hablamos de medios piensan en ese medio, ¿no? Pero tenemos, yo creo que le hice muy grande, tenemos a los millennials. Bueno, déjame ver si se los pongo aquí primero. A lo mejor empezamos a entrar en nosotros, en lo que es los de la generación X, que ahorita tendrían entre 40 y 54 años. Y entonces, pues ya vemos que ya tienen mucho más parte online, sí ven mucha televisión, pero ya también les gusta mucho la televisión en streaming. Todavía no tienen una gran condición de bienestar para el planeta, ¿no? Todavía les gusta usar el plástico y cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, la prensa física, o sea, el periódico, como también ya no son alguien, es que acá no lo vimos, pero el periódico, acá, los baby boomers, el radio, el periódico, todavía es algo que siguen viendo mucho. Ay, esto también que está muy alta el Zoom. Bueno, y luego vamos a ver, por ejemplo, los millennials que tendrían entre 25 y 39 años, y entonces, pues en realidad, pues ellos tienen los videos online, los juegos online, los libros en línea, digamos, tienen distribuido su consumo de medios de forma diferente. Y los de la generación Z, pues ya están básicamente, vamos a ver si no se nos, con cuidadito aquí para que no se nos pase, pues ya prácticamente todo se va hacia el online, ¿no? En realidad ya todo se va hacia el online y tienen mucho menos todos los medios, y la televisión online, los juegos online, eso es lo suyo. Entonces, cuando nosotros pasamos esto a términos educativos, a términos de la relación entre docentes y alumnos, en términos de cómo quienes generan los contenidos para la educación están pensando y cómo lo están pensando lo que consumen, pues en realidad lo que nos dice es que, y los estudios lo demuestran, es que para los jóvenes la educación formal no está siendo relevante. Es decir, se sienten totalmente aislados, fuera de otro mundo, porque no les hace sentido. Y no les hace sentido porque su comportamiento, su cosmovisión del mundo es muy diferente. Y es muy diferente porque, por ejemplo, hoy en día algo que sucedió es que los jóvenes tienen mucho más dominio del mundo digital que los docentes. Y entonces el gran problema viene cuando efectivamente
los jóvenes quieren enseñarle al maestro a ciertas cosas y el maestro tiene un poco de dificultad, ¿no? O sea, transformarla al docente en ser un docente tradicional, a ser un guía, un coach, un docente que permite que ellos hagan, investiguen, creen y no tan directivos, sino mucho más de guía, realmente es cuando nos damos cuenta que hay una gran brecha generacional, pero no solo por términos de edad, sino por la construcción de este mundo digital. Entonces, y no solo eso, sino que los padres tampoco pueden ayudar mucho, porque los padres tampoco tienen mucha idea. O sea, los chicos en realidad, pues les enseñan a las generaciones más adultas sobre muchas trucos con el teléfono, con el internet, qué hacer, qué no hacer, en fin. Entonces, pero por otro lado, los jóvenes tampoco tienen mucha orientación de qué hacer, ¿no? Y también hay muchas barbaridades que se cometen y que porque no se tiene la suficiente conciencia del mundo digital. Entonces, bueno, pues ok, vamos a pasar a la siguiente. Miren, qué bueno que lo teníamos en PDF. Justamente Antonio me dijo, pues ponlo en PDF por cualquier cosa, y mira, así nos salvó. Entonces, bueno, estas son las imágenes de China, porque uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, hoy en día con la pandemia, es también la parte socioemocional, ¿no? El impacto en la parte socioemocional. Y entonces, aquí ustedes ven como, si se dan cuenta, unos cuadritos están en verde y otros en rojo. ¿Por qué? ¿Ya se dieron cuenta por qué? No me han escrito en el chat, ¿verdad? Ok. Sí, les voy a compartir toda la presentación. ¿Sí? Alguien compartir pantalla. Lo de la F5. Sí, no, es que aquí la F5 no es. Ok, perdón. Desde Jalisco, hola. Bueno, ¿qué ven? A ver, si me dicen aquí por el chat, ¿qué ven? ¿Qué ven? ¿Por qué unos son verdes y otros son rojos? ¿Lo alcanzan a distinguir? Más o menos, a ver. A ver, mientras a ver si lo escriben ahí en su chat. ¿Qué observan en esta imagen? Porque exacto, que no están atentos, efectivamente. Es decir, todos los que están viendo hacia donde está el maestro están en verde, ¿no? Hay alguien que está hablando, que está en azul, pero los que están volteados o viendo otra cosa no están poniendo atención o están agachados, ¿ya vieron? Son los que están en rojo. Entonces, hoy en día se están haciendo falta de atención y exacto, están distraídos. Entonces, justamente hoy en día lo que se está viendo y este software va midiendo todo. Entonces les va diciendo a los chavos, a los profesores y a alguien que está en la escuela analizando toda esta data que se está llevando, donde les está diciendo pues cuántos sonrieron, cuántos se durmieron, cuántos estaban tristes, cuántos enojados, cuántos sorprendidos, ¿no? Cuántos realmente, digamos, cuáles fueron sus emociones durante la clase, para saber si realmente, exacto, sus expresiones, mide las expresiones faciales. Entonces, bueno, para entrar a la cafetería tienes que registrar tu cara y pedir, y entonces también están viendo quién come qué cosa, ¿no? Para saber cómo es su dieta, para ver cómo, si de alguna forma les afecta o no les afecta.
Entonces, cuando vemos esto, pues dices, bueno, pues sí hay mucha tecnología, pero ¿realmente necesitamos como profesores en la clase esto? O sea, estar midiendo las emociones así de los chicos, estar sabiendo qué porcentaje de la clase me pusieron atención o no me pusieron atención. Bueno, pues son muchas preguntas, ¿no? Que se tienen que hacer y que hoy en día en China están haciendo muchos experimentos sobre toda esta parte de inteligencia artificial y de explotación para saber cómo se modifican las clases e incluso para calificar al maestro, si el maestro realmente puede continuar como maestro o no, dependiendo de las calificaciones y de las actitudes de los chicos durante la clase. Exacto, Alma, el gusto, el ánimo. Entonces, pues no sé, pero todo esto que no imaginábamos y que justamente pues empieza a suceder, me parece que es algo importante. ¿Qué es esto? Bueno, pues que estamos en un mundo VUCA. El mundo VUCA es un concepto que ya tiene varios años que hemos trabajado, que es un concepto de que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este es el mundo que tenemos. Ya no tenemos el mundo de los baby boomers, no tenemos el mundo donde los trabajos eran de 20 años, donde tenías un trabajo toda tu vida, ¿no? Donde siempre hacías lo mismo, donde aprendías una cosa y el resto de tu... Bueno, pues ahora, aunque seas carpintero, pues ahora ya hay nuevas herramientas, ¿no? Y ahora el serrucho y el taladro son eléctricos y son mecánicos y traen chips y en fin. Es decir, nosotros tenemos que entender que este mundo VUCA, que era el mundo que manejamos de la mitad del siglo XX hacia hace unos años todavía, era un mundo realmente complejo e incierto, y que de lo que debemos estar seguros es que para esto es para lo que hay que educar a los jóvenes, para que imaginen lo inimaginable y que lo que crean que no va a pasar puede pasar, como lo que nos ha sucedido con el COVID. Es decir, lo más importante es que logremos hacer que haya un autoaprendizaje, autorregulación, porque lo más importante es que hoy en día lo que va a suceder es que no sabemos qué va a suceder. Eso es lo más importante. Y entonces, pues tenemos que estar preparados para lo que pase, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, ustedes bien saben que en las universidades pues es muy difícil mover el currículum y que hay muchas carreras que cuando empiezan los chicos sus carreras, cuando salen ya no tienen nada que ver lo que aprendieron con lo que hay en el mundo laboral, lo que sucede, y sucede muchísimo con las ingenierías, con las partes científicas, con las físicas, las matemáticas, y con todo el mundo STEM. Es decir, cómo realmente hacer el currículum relevante para este mundo. Pero hoy ya estamos pasando del mundo VUCA a algo que hoy en día se llama el mundo BANI, que es un mundo que habla de cosas incomprensibles, que habla de cosas que son básicamente inciertas, y frágiles, ¿no? Son muy, muy, muy frágiles, son cosas que no son lineales, es decir, cada vez nos enfrentamos a cosas más complejas y en realidad, pues para lo que tenemos que educar es para esto, para esta incertidumbre, y para que podamos tener pues un futuro donde tengamos conscientes de que estamos como en una montaña rusa, ¿no? Que estamos
a todo lo que da y que de repente tienes que agarrarte porque vienes para abajo o vienes para arriba y no sabes qué va a suceder, ¿no? Entonces, este mundo Bunny es el nuevo mundo que tenemos que enfrentar. Y bueno, pues la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y entonces vemos cómo justamente estos 1.300 millones de personas que se quedaron sin escuela cuando las escuelas fueron cerradas, cómo realmente pues tenemos que entrar a otro nivel de co-creación. Y digo de co-creación porque hay que co-crear las clases, hay que co-crear muchas cosas que hoy en día en la escuela se nos exige. Este era un video que les iba a poner, pero que en el PDF por supuesto no funciona como video, pero ahorita se los busco y se los pongo en un ratito, si nos da el tiempo. Entonces, pues bueno, en realidad, pues la transformación que necesitamos, pues es una transformación mental. Es una transformación mental, la transformación digital no es solo de herramientas, también de las personas que usamos esas herramientas. Entonces, les recomiendo mucho este libro que se llama Digital Darwinism, donde justamente se dice que así como Charles Darwin dijo, pues que iban a sobrevivir las especies más fuertes que se adaptaran, pues estamos en un mundo donde justamente tenemos que sobrevivir a esta era digital y efectivamente sobrevivirán los que estén adaptados. Entonces, esta flexibilidad al cambio, esta nueva forma de enfrentar las cosas es sumamente importante para poderlo tener. Este es un video divertidísimo que ahorita se los pongo. Ahorita se los busco. No sé si lo vieron y si no, está en TikTok, pero es de una maestra que califica a sus alumnos con memes, ¿no? Y entonces usa todos los memes para calificar las tareas de los niños. Y bueno, de repente un día la maestra lo hizo y el sitio tuvo cerca de 500,000 visitas y entonces todo el mundo decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad esta maestra, sus alumnos fueron muy felices, se divirtieron mucho por todos los memes que les ponía en su examen y porque sentían que les estaba hablando de lo suyo, ¿no? Es como una muy buena, forma de justamente lo que deberíamos hacer rato, ¿no? De adaptarse a esas nuevas mentalidades de los chicos. Entonces, si ustedes en YouTube le ponen maestra que califica con memes, van a ver el video. Muy divertido. Entonces, búsquenlo. Es muy bueno. Y bueno, pues ya casi para finalizar esta parte de Humberto Eco, donde dice que el ordenador no es una máquina inteligente que ayuda a gente estúpida. De hecho, es una estúpida máquina que funciona solo en manos de gente inteligente. Entonces, pues sí, hay que usarla. Esos somos nosotros, la gente inteligente. Hoy en día, pues bueno, es impresionante y este mapa me parece súper interesante verlo y ojalá tengan tiempo de verlo en algún momento con tiempo, vean cómo se llama. Y son las marcas las compañías más importantes del mundo en tecnología. Yo quisiera que vieran en la parte tecnológica porque pueden ver dónde está el desarrollo tecnológico, ¿no? Sí hay una gran parte de desarrollo tecnológico en China. Claro, el tamaño de la esferita es el tamaño de la compañía, ¿no? A nivel mundial. En Estados Unidos, o sea, la cantidad de desarrollo tecnológico empresarial que tiene Estados Unidos es impresionante. China, impresionante que sea tan grande, ¿no? Algunos países asiáticos, algunos países europeos, por supuesto, pero no estamos los latinoamericanos. O sea,
¿En qué momento vamos a hacer que nuestros jóvenes emprendan, creen y sobre todo los impulsemos a ser emprendedores, a crear ciencia, a crear tecnología y que no continuemos reproduciendo, copiando, pegando, ¿no? Es decir, que en qué momento, qué hay que hacer para que nosotros, los latinoamericanos, podamos tener pues empresas tecnológicas sólidas que han nacido desde las universidades, porque la base de todas las innovaciones en Estados Unidos son las universidades. Ahí es donde se generan y donde se impulsa a estos jóvenes a crear, a innovar y a plantear cosas que transformen el mundo. Entonces, bueno, bien importante para nosotros, una tarea bien pendiente desde las universidades latinoamericanas para que podamos tener muchos más emprendedores tecnológicos que nazcan aquí, ¿no? Y bueno, pues ya hoy en día hay problemas muy complejos que les llaman los wicked problems, pero que son problemas complejos porque cada vez el mundo va siendo más complejo, se va enredando más porque hay cada vez cosas mucho más conectadas. Entonces, efectivamente, resolver un problema como los que tenemos a nivel de todo el planeta, se requieren soluciones innovadoras. Y justamente esas soluciones innovadoras son las que se están buscando, las que estamos haciendo. Y como diría un gran filósofo, prepárense, sean valientes, sean ágiles. Imposible nada es, difícil muchas cosas son, dice Yoda. Entonces, bueno, pues en realidad, pues creo que pues les dejo estos temas de reflexión en realidad para que desde su trinchera cada uno pueda justamente hacer su parte. Muchísimas gracias. Ya nos pasamos un poquito del tiempo. Disculpen, pero si tenemos oportunidad de tener preguntas o comentarios, sería muy enriquecedor. Sí, claro. No sé si en la sala hay alguna consulta, alguna pregunta. Quien quiera puede abrir el micrófono. Desde ahora ya. Adriana. Tengo preguntas, pero lo que quiero decirte es que Ruby eres muy entretenida para poder plantear temas que son bastante profundos. Y eso nos alegra porque nos hace ser más optimistas. No como que cae un peso, sino que como, disculpa, se abre un espacio. Eso me parece sumamente interesante. Gracias. Gracias, muchas gracias, Fernando. Adriana, te habías levantado la mano. Sí, muchas gracias. Sí, solamente es un comentario un poco para abonar un poco acerca de lo que comentabas al inicio. Yo soy educadora de educación preescolar en México. Entonces, al inicio de la pandemia yo trabajaba en dos escuelas, una de carácter público y otra privada. Y de verdad las diferencias fueron tremendas. Entre el grupo pequeño, en donde todos se conectaban, estaban pendientes, los papás apoyando en la medida de lo posible, y la escuela pública en Tepito, que es una zona que tiene como no tantos recursos, grupos muy numerosos, y sí, en definitiva, los aprendizajes que se pudieron alcanzar durante ese periodo no fueron los mismos. Pero justo lo que comentaste al inicio, sí es importante no ver o no enfocarnos en qué fue lo que no aprendieron, porque todo esto, tanto los niños como nosotros aprendimos y crecimos tremendamente. Entonces yo creo que eso hay que rescatarlo y es muy importante. Otro punto también súper importante es que creo que hace rato con Catalina Araya lo decía, hay que romper estas ideas que se tienen acerca de que los jóvenes, por ser jóvenes, son muy buenos en el uso de tecnología y que los maestros, conforme más grandes sean, son malísimos para el uso, y no es cierto. Entonces, en la medida en la que también nosotros vayamos haciendo espacios cooperativos, espacios de colaboración, generando comunidades. Yo hace rato que escuchaba a Catalina,
de repente estos espacios, el darnos cuenta que a pesar de las distancias geográficas o de los espacios que se pueden generar, hay muchas condiciones en cuanto a la educación, en cuanto al apoyo, a la disposición incluso, que puede hacer que todo esto crezca, que puede mover energías, que puede generar muchas buenas cosas de aprendizaje y sobre todo, como decía el maestro que comentó hace un momento, ¿no? Con personas como tú que desde que inicias traes como toda la vibra para generar cosas diferentes, se pueden hacer diferentes las cosas. Entonces, pues nada, igual agradecerte la compartir y también cómo lo realizas de este modo en donde sí contagias y generas estas ganas de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de no dejarnos llevar por el que las cosas son diferentes y darnos cuenta de que hay muchos caminos para llegar a los fines que nos proponemos. Acá, por ejemplo, doy clases en educación preescolar, pero también me enfoco a la capacitación de docentes. Y de verdad que al inicio, el ver cómo los maestros se sorprendían de darse cuenta que sí pueden usar la computadora, que sí pueden implementar estrategias con los niños, ahora que ya están regresando a las escuelas. Yo, por ejemplo, tengo unos niños un día, otros niños otro, es una locura. Y cómo a pesar de eso podemos seguir aplicando estrategias que aprendimos durante todo este periodo. Entonces, nada debe desecharse, todo lo podemos seguir considerando y pues muchas gracias por todo lo que compartiste con nosotros. Muchas gracias. Sí, bueno, y lo que dices es totalmente cierto. Digamos que cuando los jóvenes tienen estas habilidades digitales, por ejemplo, para producir contenido, para generar contenido, como con herramientas de ofimática o productivas, digamos, tienen unas grandes carencias. Pero, por ejemplo, por el otro lado, tienen gran conocimiento de cosas, como por ejemplo, yo hay veces que les pregunto a los papás de adolescentes de bachillerato, por ejemplo, que si saben, por ejemplo, en internet, cuando los niños buscan o las chicas buscan anemia, ¿no? Que son las siglas con los que buscan cosas para la bulimia y la anorexia, ¿no? Y que se llaman anemia. Entonces, son cosas que nadie se imagina, ¿no? O sea, que los papás no tienen idea de qué será, porque está buscando anemia. Entonces, son otros lenguajes, otras formas. Es tan grande el mundo de Internet que en realidad ambos tenemos grandes carencias de una forma o de otra, porque los adultos, a lo mejor desde hace algunos años, pues sí, usábamos el Word, el PowerPoint y el Excel y haces tus fórmulas, y, digamos, en forma productiva eres más. Pero ya cuando tienes que hacer un TikTok o hacer o producir un TikTok y subirlo y hacerlo, entonces ya no está tan fácil, ¿no? Ya no es igual, y los chavos sí lo hacen súper rápido. Entonces, digamos que ambos mundos tenemos mucho que aprender del otro, ¿no? En forma diferente, pero sí, los dos tenemos que aprender de ambos. Muy bien. No sé si por ahí hay algún otro comentario. Bueno, pues si no, muchísimas gracias por la invitación y por esta rica charla. Y pues si les interesa, gracias, Elizabeth. Les paso la presentación por ahí para que la puedan tener, se las comparto. Ahora existe solo en PDF, así que mira. Muy bien, hay mucho agradecimiento en el chat, Rubí, así que te invito a revisarlos mientras yo voy a hacer un cierre muy cortito de la actividad del seminario. Voy a compartir un ratito una presentación muy corta que plantea un poco este escenario que hemos estado conversando, que esto es solamente la apertura. Vamos a tener otros eventos del mismo seminario prontamente. Queremos aprovechar de agradecer a todos los invitados que tuvimos durante esta sesión. Estuvimos con Milagros Guamán Castro, estuvimos con
Juan Domingo Farnós, Antonio Delgado Pérez, que fueron los tres que armaron el primer evento, que fue el conversatorio sobre educación disruptiva, que nos plantearon varios elementos. El doctor Antonio Santos, que también de México, nos ayudó en la presentación del taller de ambientes gamificados de aprendizaje. Luis Fernando Olvera, Noemi Ruth Medina y Ana Luisa Estrada estuvieron a cargo del taller y curso de recursos educativos abiertos, que también se inició acá en este seminario y va a continuar durante el periodo de tiempo que se va a ir desarrollando como un elemento importante dentro de la temática. Erwin García, que nos planteaba la figura de la educación autodirigida, y nos planteó varios conceptos que nos dejó pensando. También Amaranta Alfaro, que estuvo trabajando el tema de la ciudadanía digital. Raúl Montalvo, que esta mañana estuvo hablando acerca de la marca personal. Daniel Gutiérrez, que nos planteó el escenario de las matemáticas asistidas por inteligencia artificial. John Camacho, que hablaba desde Crejana, que es una empresa que está dedicada al tema de la personalización del aprendizaje. Juan Miguel Muñoz, que nos presentó todas las tendencias que vienen un poco en vanguardia, un poco pensando en qué es lo que va a pasar post pandemia. Daniela Yeli, que nos presentó la figura de digamos, la tecnología inclusiva. Cristina Araya, que estaba como representante de la universidad, como exalumna, y que nos presentó también un escenario sobre los desafíos que se plantean hacia la docencia. Catalina Araya, que desde la Fundación País Digital también nos visitó y nos presentó también parte del trabajo que están desarrollando. Y bueno, a Rubicelia también, Rubí, que nos acompañó en la clausura de este evento. ¿Qué viene ahora? El Seminario Internacional de Innovación Digital en Espacio Educativo. Pasamos la primera fase, que tiene que ver un poco con lo que pasó ahora entre el 10 y el 13 de enero. Luego viene una fase de acompañamiento, que es donde vamos a afianzar todo el trabajo que se ha desarrollado en esto, y para eso también tenemos varias actividades que vamos a ir promoviendo en este periodo. Y el cierre del concurso es en mayo. ¿Qué concurso? Si ustedes van a la página de la unidad, van a encontrar el concurso sobre experiencias estudiantiles de aprendizaje en contextos dinámicos y emergentes, es decir, estudiantes que presenten sus experiencias de aprendizaje en este periodo, cómo visualizan en determinado momento la figura de cómo aprendieron y cómo eso lo pueden replicar a un tercero. Esa es la idea, que puedan contar su experiencia para que otros también vivan otras experiencias de aprendizaje. Y el concurso Buenas Prácticas, que está orientado a la docencia. Entonces, durante este periodo, nosotros vamos a tener una ventanilla abierta, donde vamos a seguir recibiendo estos trabajos, estas postulaciones, porque lo que buscamos es que, al igual que en la sesión o en el evento anterior, desarrollamos un libro que pudo tener un trabajo conjunto con la Universidad de Sevilla. Desarrollamos entonces un libro que estuvo en distintos lugares, se ha posicionado bastante bien y ha relevado el trabajo de académicos y también de estudiantes. Entonces la idea es poder hacer una construcción, una co-construcción entre todos los que hemos estado participando, tanto en los cursos como en estos dos concursos también. La idea y el espacio está abierto para que podamos co-construir un documento, o sea, que documentemos el trabajo que hemos estado desarrollando en uno de los periodos más complejos. Ya lo mencionaba un poco Rubí en esta última charla, ¿cierto? Lo que hemos estado haciendo no se puede quedar en el aire. Creo que en el fondo hay que documentarlo, hay que presentarlo y hay que mostrar qué es lo que hemos estado haciendo para que efectivamente otros también se puedan nutrir del trabajo que hemos estado desarrollando en este contexto. Los desafíos que planteamos desde la unidad y un poco también hacia ir como juntando todos los elementos, cómo también fue diseñado el seminario. Los invitados no fueron al azar, fue todo un trabajo que estuvo buscando que en el fondo pudiésemos evidenciar que efectivamente necesitamos tener un rol estratégico desde la perspectiva de la docencia, necesitamos que también el trabajo pueda ser colaborativo y cooperativo. También necesitamos analizar el aprendizaje, aprovechar las herramientas digitales, que podamos hacer lectura de esta información que nos está entregando las herramientas, la gestión de la creatividad y la catalización de los procesos de aprendizaje. Hay varios elementos donde incluso la curación de contenidos también es un trabajo que va a permitir que podamos ir avanzando en esta estrategia catalizadora de los contextos de aprendizaje.
Y finalmente, no puedo no reconocer el gran trabajo que hizo el equipo de la Unidad de Innovación Digital. Ahí les presento a todos los que han estado tras bambalinas. Está Cristian, que es el diseñador, está Carolina, que es la diseñadora instruccional y estratega instruccional, Víctor, que también en este momento está un poquito enfermo y no pudo estar presente en el evento, pero es parte de la unidad, y Priscila, que también nos acompaña siempre. Queremos, en nombre de toda la unidad, dar las más sinceras gracias, agradecimiento a cada uno de ustedes, a cada uno de los ponentes, porque efectivamente esto resultó con harto esfuerzo, pero que efectivamente cumplió lo que esperábamos. Cumplió poder posicionar qué es lo que se está viniendo en torno a la educación y cómo vamos nosotros entonces a apoyar y a trabajar de manera colaborativa con todos ustedes, que en el fondo, aquellos que no son de nuestra casa de estudios, están cordialmente invitados a seguir en conexión para poder ir co-construyendo un espacio en el cual podamos enorgullecernos posteriormente de que hemos ido avanzando en uno de los periodos más complejos, creo yo, de la historia de la humanidad, y que hemos estado surfeando de manera, creo yo, correcta, con muchas cosas que aprender, como decía la charla, el nombre de la charla de Rubí, muchas reflexiones, pero también con muchas cosas que hemos aprendido. Así es que bienvenidos todos a seguir co-construyendo las mejoras de la educación, que nosotros vemos siempre más como un trabajo horizontal que a esperar que se hagan cambios verticales. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Esto entonces es el cierre del seminario de la fase de apertura. Quedamos en contacto, ustedes ya tienen toda la forma de contactarnos, tienen nuestros datos, nuestros correos, así que bienvenidos a seguir en contacto con nosotros. Que estén muy bien. Rubí, muchísimas gracias por una vez más, por toda tu entrega, por toda la forma en que siempre nos has colaborado, en todas las actividades que hacemos, siempre estás ahí, así que un reconocimiento muy, muy grande a tu apoyo siempre generoso. Muchas gracias, un abrazo a todos.